Hoy en Es la Hora de Opinar con Lilia Aguilar, Damián Cepeda, Gibran Ramírez y Vianey García, representantes de los partidos políticos, vamos a discutir sobre el tema de los impuestos en México. ¿Son suficientes o no para sufragar todos los gastos que tiene el sector público? ¿Por qué nunca se habla de reforma fiscal en México? Después, con Juan Carlos Anaya, hablaremos de las protestas de los productores de maíz, cuáles son las condiciones estructurales de este mercado que están llevando a esos bloqueos. Y para terminar, voy a platicar con Adolfo Laborde de los resultados de la reunión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el premier chino Xi Jinping. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. La semana pasada acordamos con la mesa de representantes de partidos políticos debatir de dónde sacar el dinero para pagar todo lo que prometen los partidos políticos, porque todos vienen, y aquí sí digo todos, y dicen queremos mejor salud, mejor educación, mejor infraestructura, seguir con los programas sociales, mejorarlos. Maravilloso. ¿Con qué ojos? Es la pregunta que les hace este modesto conductor que siempre está preocupado por el dinero. ¿De dónde se va a sacar ese dinero público? Porque ahí es donde se atoran y ahí sí es donde coinciden todos, derecha, izquierda, PAN, Morena, PT, Movimiento Ciudadano. Nadie quiere hablar de reforma fiscal, nadie quiere decir lo terrible que es pues, tener que ir y recaudar dinero para redistribuirlo. Así que hoy los conmino, los convoco en esta mesa para hablar de eso. ¿Con qué ojos? ¿De dónde sacar el dinero? Vamos a ver qué nos dicen los representantes de los partidos políticos. Saludo a Lilia Aguilar del PT, del Partido del Trabajo. Lilia, ¿cómo estás? Muy buenas noches, con el gusto de saludarte y saludar a mis compañeros. Gibran Ramírez de Movimiento Ciudadano. Buenas noches, Leo, compañeros. Nos acompaña en esta ocasión Vianey García de Morena. Vianey, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto estar aquí. Gracias por venir. Y Damián Cepeda de Acción Nacional. ¿Cómo estás, Leo? Un gusto, compañeros y compañeras. Bueno, empezamos contigo, Damián. Con mucho gusto. Porque tú eres en parte el culpable, porque estábamos hablando del PAN la semana pasada y no, nosotros queremos esto y el otro. Claro. Claro, sí, está bien, perfecto. El dinero. Yo también. ¿De dónde sacar el dinero? Sí, Leo, fíjate que yo difiero. Yo creo que no es un problema de dinero. No tenemos un problema de dinero en el Estado mexicano. Hoy tenemos el presupuesto más grande que ha tenido en la historia este país y el crecimiento ha sido exponencial, completamente. Lo que tenemos es una mala administración histórica del recurso disponible. ¿Por qué digo esto? El presupuesto que se tiene proyectado para el año entrante es de 10.1 billones de pesos, millones de millones. Todos los programas sociales prioritarios juntos llegan apenas al billón. Entonces, el año que entra es lo presupuesto. ¿Cómo va a ser el problema el 10% de un todo? No, el problema es que no está bien administrado el resto. Hoy yo lo que veo, particularmente en este proyecto de presupuesto, es que el presidente López Obrador le heredó a la presidenta Sheinbaum un país con los platos rotos en materia económica. ¿A qué me refiero? Por un lado, un nulo crecimiento económico, el más bajo de los últimos 36 años, lo cual te impacta en la recaudación. Si bien tuvieron éxito en políticas de recaudación del SAT, en términos de crecimiento económico ha sido muy limitado y por lo tanto, si no hay riqueza, no hay recaudación en ese sentido, ¿no? Y hoy hacen una perspectiva de cara al futuro con una proyección pues falsa, que están diciendo vamos a crecer al 2.3% cuando ninguna organización, expertos académicos, lo que sea, atribuye más de 1.3. Entonces no hay dinero. No, yo creo, Leo, que ese es uno de los problemas. El otro problema es la deuda, particularmente el servicio de la deuda, yo ahorita explico, pero... Que es 15% de ese presupuesto. No, fíjate nada más. El servicio. Sí, servicio de la deuda, exactamente, estás llegando al tema. La deuda creció de 10.5 billones de pesos a más de 20 está proyectado para el año entrante, solo en el tiempo de Morena. En 7 años duplicaron lo que la historia de México había logrado, digamos, en materia de deuda.
no necesariamente está en parámetros internacionalmente que sean inaceptables, no. Lo que sí tienes es un problema de pago de servicio de deuda. Le van a destinar 1.6 billones prácticamente solo a pagar la tarjeta de crédito, lo cual te deja sin lana para el crecimiento que se requiere en educación, en salud, en infraestructura y en todo lo demás. Bueno, pero hay que pagar esas deudas, ni modo. Entonces, sí hay, pero no hay. Ahorita, si quieres, lo seguimos viendo. Lilia, ¿ustedes qué dicen? A ver, ¿De dónde sacar ese dinero? Yo de entrada te diría que yo he, desde un inicio sostenido, desde que la Cuarta Transformación llegó al gobierno, que es necesario, porque además es una de las, vamos a decir, de las reglas que debería de aplicar primero un gobierno progresista, es una reforma tributaria que implemente el fortalecimiento de las instituciones, primero del Estado, que es una de las concepciones distintas, vamos a decir, entre el progresismo y los más conservadores económicos, y además la aplicación de un sistema tributario progresivo, ¿no? Es decir, en términos prácticos, para el quien nos está viendo el día de hoy, es que paguen más los que más tienen, ¿no? Y eso pues, es la tendencia sobre todo de los países basados en el estado de bienestar, Dinamarca, Suecia, etcétera, que tienen esta capacidad de que finalmente llegan a un gasto social aceptable, pero también con una recaudación bastante aceptable que pasa por el fortalecimiento de las instituciones. Dicho eso, hoy día, lo que está sucediendo en México, hoy presentamos no solamente un paquete, una ley de ingresos de 10.19 billones de pesos, sino que hemos logrado una de las recaudaciones más importantes en la historia. Fíjate, el crecimiento en términos reales del 20% sin la creación de nuevos impuestos. Pero a diferencia... Pero tú estás a favor de crear nuevos impuestos. Yo lo que creo es que necesitamos modificar nuestro sistema tributario. Más que la creación de nuevos impuestos generales... Pero eso lo piensas tú, no tu partido. No, eso lo pensamos en el PT. ¿Y por qué no lo hace? Y es un planteamiento que tiene que llegar desde la 4T, porque lo que nosotros recibimos, y en esto no quiero dispensarme en el pasado, sino decir, a ver, nosotros cuando llegamos a este carro no tenía aceite, no le funcionaba el motor y tiene muchas deficiencias que no nos permiten hoy día hacer ese planteamiento. Por eso, el planteamiento hoy de nuevos ingresos, que por cierto ha sido criticado por la derecha, porque dicen, no, pues hay que gastar y están gastando mal, pero no quieren los programas sociales, pero por otro lado no nos dicen de dónde saldrán estos ingresos. A mí me parece que han sido adecuados no solamente los planteamientos de impuestos que se han hecho en esta nueva ley de ingresos, sino que hemos logrado una recaudación extraordinaria en un periodo extraordinario. Bueno, entonces, a ver, Damián dice si hay dinero, Lilia dice sí se necesita una reforma, pero no se puede porque nos dejaron mal el coche, entonces no se puede hacer la reforma. ¿Tú qué dices, Gibran? Mira, en Movimiento Ciudadano decimos que sí se necesita hacer una reforma fiscal progresiva. Eso se ha planteado y Salomón Chertorivsky dijo que va a presentar una propuesta en particular. Más allá de eso, y a título personal, yo creo que es lo primero que debió de hacerse si es que el gobierno quería en realidad ejercer un proyecto desde la izquierda. Y lo que se ha venido haciendo es todo lo contrario, es todo al revés. En lugar de buscar proyectar incluso un cambio de régimen, pensando en el largo plazo, o sea, con visión de Estado, se empezó a actuar de la manera más cortoplacista posible, que fue sentar a los grandes contribuyentes con una persona de la confianza del entorno presidencial anterior y el actual, hacerles quitas a cambio de que pagaran todo el resto de sus adeudos. Gracias a eso se pudo iniciar con la política de los programas sociales, pero se comprometió la viabilidad porque es dinero que cobras una vez y no puedes volver a cobrar. México tiene un grave problema de desigualdad que solamente se paliará con servicios públicos y creo que a donde tenemos que estar viendo es primero a las 14 personas en México que tienen más de $1,000 millones que duplicaron sus fortunas durante la pandemia. Pensemos, ¿cuánto tienen que pagar de ISR esas personas, por ejemplo? Y de ahí para abajo, ¿no? La menor carga tributaria, desde luego, debe estar en las personas que ganan menos de $1 millón al mes. Pero, y para arriba hay mucho que hacer, hay mucho de dónde recaudar. ¿1 millón de pesos al mes?
Sí, es claro. una locura lo que estás diciendo. No, no, es que... Dada la media del mexicano. del ingreso Exacto, del mexicano. exacto. Pero digo, todos podríamos estar de acuerdo en eso, hasta los panistas, ¿no? De que La más de cosa un es, millón de pesos, ahí sí. Un ISR más severo, ¿no? Ajá. Pues ya lo tiene. Pero así se regula de por sí. Sí. Sí, no, pero no es la política. O sea, subir la tasa. O sea, la ilusión y la evasión fiscal están hechas para que el sistema no funcione así. Aunque se diga que la tasa es así, tributan 2 o 3% al final. Si bien va, si no salen tablas. Bueno, entonces por aquí sí hay un planteamiento de subir y que apoya a tu partido y van a presentar una No, propuesta. por eso te dije, van a presentar una propuesta institucional. Yo estoy diciendo a partir de dónde tenemos que subir los impuestos del ISR particularmente. Vianney. Y deshaciendo la ingeniería que se ha generado desde el propio Estado mexicano para que haya elusión y evasión sistemática. Vianney. Bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Gibran, porque a mí me parece que el presupuesto que ha presentado la doctora Claudia Sheinbaum es un presupuesto equilibrado, que no solamente es el más grande en la historia en sentido de cómo va creciendo la moneda, sino también por la recaudación. Es decir, solo para hacer un comparativo, del gobierno de Peña Nieto al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, incrementó la recaudación en un 24.4%. Eso es histórico, Leo. O sea, si lo regresamos a ver, comparamos con los otros sexenios y veremos que no hay un crecimiento tan específico como en ese momento. Y hoy lo que se proyecta para el crecimiento del 2025 al 26 es una recaudación de por encima del 6%. Es decir, adicional al crecimiento que ya se tenía, hoy se prevé que haya mayor crecimiento en la recaudación, intentando detener dos cosas. El primero es el tema de la evasión y el segundo, pues que tiene que ver justamente con este esquema que se ha traficado a través de las aduanas, en donde la presidenta lo tiene tan claro que es la tecnificación, el uso responsable de las finanzas, como se hizo en un primer momento con el presidente, porque tan solo mencionando un ejemplo, este fondo que se tenía para los grandes funcionarios, que redundaba más o menos en los 38,000 millones de pesos, es equiparable al presupuesto que recibe mi estado en programas sociales, Puebla. todos, adultos mayores, pensión de discapacidad, 40,000 millones de pesos. Es decir, con austeridad y eficiencia es cómo se va a pagar estos programas. Y hay una Pero ya inversión. eso ya se logró, digamos. Exactamente, ¿no? pero se sigue manteniendo y la recaudación sigue creciendo, sin aumentar nuevos impuestos, porque es falso que han dicho que nosotros aumentamos nuevos impuestos. Quien sí creó nuevos impuestos fue el PAN, con este impuesto que se creó para los empresarios en el 2008. Entonces, es falso todo esto que se ha venido diciendo y hoy hay un rubro específico que hay que voltear a ver mucho, que es el de la vivienda. Hay una inversión en vivienda de casi 400,000 millones de pesos que garantiza que la población pueda acceder a este derecho, pero que también impulsa el crecimiento económico a través de empleos y otra serie de programas. Pero entonces no reforma fiscal. No, y me parece que en este momento sea necesaria. Muy bien. Ahora Mira, sí, Damián, venga. hay tres maneras de hacerse de un gobierno de más dinero, ¿no? La primera es la que usan comúnmente, que paguen más los que ya pagan. Eso es lo que han hecho, porque claro que han subido impuestos, hombre, por favor, y claro que están planteando subir impuestos para el próximo año. O sea, ¿Cuáles? y los refrescos es una tasa mayor. Pero Ahorro, no en son fin, nuevos. varias cosas. Es una Videojuegos. tasa mayor, es No pagar son más nuevos. impuestos. Ok, Viene en el juegos. ok, Ahorita lo aclaro. sale. Vas a pagar más, pues. No son nuevos el nombre, pero sí la tasa. Bueno, ok. Esa es una, que paguen más. Dos, es aumentar tu base de contribuyentes. Es que en México el 55% de la gente no paga impuestos. Correcto. Porque Están están en en la la informalidad. informalidad, Y eso se pues. plantea. Y esa es una tasa altísima comparado a nivel internacional. Pues claro que tienes que pagar más tú que sí pagas, porque no hace su trabajo el gobierno de sí cobrarle a todos lo justo. La tercera es ajustarte el cinturón y tener una estructura de gasto y gastar mejor. ¿Cuál es la bronca? Y perdón que repita, pero ese es el problema que tenemos. Miren, esto es lo que pasó en México con Morena. Cuando estaba el último sexenio del PAN, era 2-1 la inversión en infraestructura comparado con el servicio de la deuda. Cuando estuvo Peña era 1-1. Lo que pasó con López Obrador y con Claudia Sheinbaum, que se fue casi 2-1 de pago de deuda contra inversión. Esto es, van a dedicar 1.6 billones de pesos a pagar deuda, mientras solo arriba de 900,000 millones para infraestructura en todo el país. Eso, pues claro que te lleva a un punto en donde sacrificas entonces necesidades básicas. ¿Por qué pasó eso? Por el crecimiento irresponsable de la deuda. Pero eso, ¿estás ¿Qué de hace? acuerdo? Ya estamos ahí. Tienes que dejar de hacerlo. ¿Cómo?
dejando de contratar tanta deuda cada año. Hoy vuelven 1.8 billones para pagar deuda y un piquete más para, ahora sí, los servicios. No, pues no vas a acabar nunca. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Uno, reestructura financiera en ese sentido para poder sanear las finanzas públicas. Y dos, hacer un ejercicio de planeación en donde verdaderamente destines el recurso a lo que se requiere. No andar tirando 1.7 billones de pesos en Pemex, por ejemplo. Ah, bueno, lo de Es que es un Pemex, tema. lo de Pemex es un tema en sí mismo, Claro. que por cierto podríamos aquí en esta mesa también debatir. Venga, Lilia. A ver, vamos como tratando de organizar, al menos para mí, las ideas. Primero, de la deuda de la que habla Damián, es una deuda que que es histórica, que se ha venido acumulando, que yo he dicho en esta mesa muchas veces que lo único que falta es que nos culpen del calentamiento global. No, pero sí subió en términos claro, del PIB 4 puntos del PIB en el sexenio de López Obrador. Estoy de acuerdo. De 48 pero a 52. los pagos de servicio en la deuda, que por cierto hay un movimiento muy grande que encabeza hoy el PT, que ha surgido de la sociedad civil que para evitar el pago de la deuda, donde mucha gente dice, bueno, pues hay que hacer un replanteamiento. En eso yo creo que estoy de acuerdo, es una demanda social de la izquierda. Pero espérame, pero sí pagar la deuda, no están diciendo... Hay mucha gente que inclusive argumenta que como es una deuda que se adquirió en años pasados... Que no hay que pagar la que deuda. no hay un movimiento social importante, es lo que estoy diciendo, que habla de no pagar la deuda, donde hemos nosotros estado en foros escuchando estos planteamientos. Dicho eso, Pero no es no el están de planteamiento que acuerdo nosotros ustedes. decimos. Ok. A mí me parece que se pueden hacer planteamientos de lugares, comunes en lo que tiene que ver decir, no, pues es que hay que apretarse el cinturón. Bueno, una de las banderas principales que tuvo Andrés Manuel López Obrador era la austeridad. A ver, yo fui funcionaria pública a los 2.5 años primeros y una de las cosas que hubo más recortes fue en el gasto del gobierno. Dicho esto, y hoy dicen, bueno, pues es que hay una menor inversión en el tema de infraestructura. Sí, porque crecieron el apoyo a los programas sociales, porque es una apuesta económica distinta, que tiene que ver con el dinero corriendo, el dinero corriente, pero además también el aumento en el gasto. Sí. Dicho esto, claro que hay una necesidad de incrementar el gasto en infraestructura, que es uno de los planteamientos que ha hecho la doctora Claudia Sheinbaum. Podemos o no estar de acuerdo, es un modelo económico distinto. Pero a mí sí me parece, yo insisto, yo creo que se ha hecho lo adecuado en el tema del aumento de la recaudación, porque lo que decía ahorita Gibran, el no reconocer que hubo un aumento en la recaudación y que era correcto o incorrecto, eran personas que no habían pagado. El caso de Salinas Pliego es el ejemplo más claro. Muy bien. Adelante, Gibran. La verdad, Leo, es que a mí me hacía mucha ilusión esta mesa, porque pensaba que íbamos a hablar con seriedad de la estructuralidad del gasto mexicano y de la economía política de la que se desprende, de la informalidad, la falta de seguridad social. Es obvio. El estado de bienestar, ¿no? Es obvio que hace falta más dinero. Sí, se han apretado el cinturón, sí. La gente lo puede ver en las instancias de gobierno. Yo digo que no debían de apretárselo ahí. No hay jabón en los baños, ni hay papel en la mayor parte de las instancias del gobierno federal. No me dejarán mentir los empleados públicos, que seguramente podrán comentar esto en las redes sociales. De algún lado tiene que salir, pero por lo menos para el IMSS, para las escuelas, para lo que necesita este país en materia de infraestructura, solo por el crecimiento demográfico, en esas materias, en seguridad social, necesitarías el doble de presupuesto. Y no se está haciendo. De algún lado tiene que salir y no puede ser más deuda, como dice Damián. Entonces sí tenemos que hablar de cómo está estructurada la sociedad mexicana y quién tiene que colaborar más. En el siglo XX, bajo la protección del Estado mexicano, surgió una oligarquía que se consolidó después en el neoliberalismo. A esos oligarcas se les ha cobrado poco, eso poco lo han dejado de pagar y luego, lo que decía yo con Andrés Manuel, le hacen unas quitas y les cobran esa deuda, que yo creo que es correcto cobrar la deuda, pero es un paliativo. Lo que tenemos que saber es cómo vamos a ver al país de aquí a 2050, cuando seamos una sociedad mayoritariamente de viejos.
No falta mucho. Que por cierto, el Estamos tema, más lejos del el año tema 2000. el rubro de pensiones también es el que está creciendo muchísimo. Contributivas. Y ese, pues, son, sí, las contributivas Ese es el y problema. las no contributivas, por cierto, pero Ah. las contributivas han crecido muchísimo. Perdón. Sí, Fibra. y bueno, todo ese gasto proyectado implica de por sí que va a tener que haber una reforma fiscal. Nada más que cada gobierno lo patea al siguiente patea. gobierno y le pone más deuda. Y eso va a terminar en una crisis. Más pronto o más tarde. Y eso, digo, el gobierno puede decidir sobre eso. Si hay visión de Estado, se planteará la reforma fiscal. Muy bien, Si Vianney. hay visión de campaña, no se hará. Es que siempre están en campaña ustedes, la verdad, hay que decirlo. Es parte de la ¿cómo se llama? De la lógica de los partidos Del- políticos, del ¿no? oficio. Pues yo creo que Vianney debería ser así. García, de Morena. Sí, bueno, en la mesa se mencionó que no había inversión real para infraestructura, eso es completamente falso. Mencionaba en mi participación anterior que directamente a vivienda tan solo en ese rubro se van a ir 400,000 millones de pesos y que sería poco menos de la mitad de lo que se está yendo para programas sociales y los programas sociales no vistos como un programa clientelar, sino como un derecho consagrado en la Constitución. Y esto es muy importante traerlo a colación porque que haya derechos garantizados tiene que ver con que haya prosperidad y eso tiene que ver con crecimiento. Entonces debemos de entenderlo con esa visión. Ahora, en programas de inversión prioritarios para este gobierno, en donde realmente se está invirtiendo en programas reales, no como bardas que se quedan a medias o endeudan al Estado de Hidalgo con 1,500 millones de pesos como paso para poder comprar un terreno, se están invirtiendo 537,000 millones de pesos. ¿En cuáles? En los nuevos trenes, el tren México-Querétaro, el tren AIFA-Pachuca, el Saltillo-Nuevo Laredo, el Querétaro-Irapuato, y todos estos que tienen que ver con un desarrollo a largo plazo. Por eso es que yo no coincido con lo que dice Gibran de que es una visión a corto plazo. No, lo que se trata es que haya una inversión directa en programas sociales, pero también en infraestructura social. Ahora, vienen a mencionar que ha habido un aumento o que la deuda creció justamente porque nosotros vamos a pagar. Hay una gráfica muy interesante que presentó la Secretaría de Hacienda que justamente tiene que ver con el crecimiento de la deuda en tiempos, desde tiempos pasados hasta los tiempos recientes, y vemos cómo es que la gráfica después de la reforma energética es cuando Pemex empieza a crecer, porque la realidad y el punto al que no quiso llegar, Damián, es que quisieron chatarrizar a nuestros petróleos mexicanos. Hoy lo que se busca es robustecerlo a través del pago de intereses que se generaron a lo largo de los años y que no lo dejaron. Y no a través del incremento de impuestos, porque, perdón, pero lo reitero, nosotros no estamos creando un nuevo impuesto. El impuesto hacia los refrescos es un incremento y tiene que ver con un consumo saludable. Es decir, en México, 3 de cada 4 casos de diabetes son por consumo de azúcar, como es el refresco. Y eso Muy se bien. tiene que atender. Y luego, rapidísimo, nada más para cerrar, porque dijeron que los videojuegos. El tema de los videojuegos ya está contemplado en el IEPS y tiene que ver con juegos y sorteos. No lo estamos creando de nueva cuenta. Y específico solo es para se lo violentos. acaban de poner. Bueno, los solo es para videojuegos. A ver, vamos a dar una última ronda de conclusiones. Damián Cepeda. Nos va a faltar tiempo. Sí, Fíjate, ¿sabes cuál sí, es la el verdad proyecto que de sí. inversión más importante que plantean este año? 250,000 millones de pesos Pemex. Solo Pemex trae más que los 100,000 que traen todos los trenes de todo el país. Nomás para que dimensionen a dónde están sus prioridades. Bueno, es más, le regalan a Cuba más o menos lo que, digamos, traen de proyectos de inversión para trenes, por favor. Eso pues, es ¿no? falso. Entonces, bueno, Falsísimo. luego, propuestas concretas. ¿Qué hacer? Lo que ya propusimos e hicimos cuando gobernamos este país, bajar impuestos. Claro que bajar sí. impuestos no El ISR subieron. cuando entró el PAN estaba en 40% para personas físicas y en 35% para personas morales. Chéquenlo, por favor, revisen su historia. Y lo bajamos al 28% con Fox. Después subió al 30% con una promesa de bajar paulatinamente 2 puntos, otra vez a 28%, que rompió el gobierno de Peña Nieto. Pero eso te deja con No. menos dinero. No, ver. revisa los datos, subió la recaudación. Es exactamente lo que quiero decir. que bajaron ISR y en y el subieron IVA. bajar el ISR, no. Y Bajar crearon el el ISR. De ISR, bueno, no A se ver, a pongan ver, a ver, nerviosos, a ver, pues. a ver, que Repónganme termine. mis segundos. Sí, sí. Revise quien me está viendo Sí. la recaudación de ISR. Se bajó la tasa y subió la recaudación. Es un dato público, ¿eh? Y funciona en el mundo. Hoy, ¿de qué me están hablando si tenemos una tasa por encima de persona moral que la OCDE? O sea, en México hay 30%, en la OCDE persona moral
23%, Estados Unidos 25%, no tenemos una tasa competitiva, la tenemos cara. El problema y en es la persona base, física, como tú dices. la tenemos hasta el 35% y ya es progresiva. O sea, y está bien que sea progresivo. No, no es por ahí. Hay que fomentar el desarrollo económico para que entonces en volumen se genere mayor pago. Y hay que aumentar la base de contribuyentes. Esa es una propuesta fiscal seria. Y claro que por el lado del gasto necesitamos ordenar, porque hoy la falta de orden es lo que no nos permite llevar a proyectos reales que impacten en la vida de la gente. A este país le falta planeación con visión de largo plazo. No andar con ocurrencias cada 6 años. Tener claro a dónde queremos llegar y poner cada peso a destinarlo para allá, como lo hizo Corea del Sur, como lo hizo Singapur, como lo hizo Chile en su momento y como lo han hecho otros países que han tenido éxito. Pero hoy estamos ocurrencias y estamos simplemente a endeudarse más, pagar tarjetas de crédito y cortar proyectos de infraestructura. Mañana van a poner en duda hasta los programas sociales si siguen con esa irresponsabilidad. Bueno, para el 2026 es $1 billón casi. $1 billón Sí, y exacto. 3 billones de pesos para gastos de desarrollo social y aproximadamente $1 billón para gasto de infraestructura. O sea, a ver, nosotros no solamente estamos haciendo un ejercicio responsable de la recaudación, sino también del gasto. A ver, un par de cosas. Esto que dice una visión de... A ver, Fox hace unas semanas declaraba que había reconocido que escuchaba solamente a los empresarios y a los organismos internacionales para su política, para su política económica, Salarial. que se reunía con ellos cada semana o cada mes, ya no lo recuerdo, está en un Twitter de Fox. O sea, ¿cuál visión de país, hombre, cuando escuchas solamente a una parte, a una pequeña parte? A ver, y nada más para responder lo que ha dicho Damián. Sí, pues ellos bajaron el ISR. El ISR, por cierto, en aquel entonces se exentaban de impuestos los yates, los aviones, que todavía es posible, y todos los Se gastos recaudó suntuosos. más. Y aumentaron el IVA. El IVA en la frontera, los aumentos más grandes se dieron con el PRI y con el PAN, por Dios santo. Entonces, a ver, no solamente no tienen una visión de gasto social, su exdirigente Marco Hurtado está en contra de los programas de los programas del bienestar, sino que además creo que no tienen ni siquiera claridad, así como hablábamos A ver, de Lilia. lo perdido que estaban los panistas en su planteamiento ideológico, están perdidos en su planteamiento económico. Dejaron la a ver, estructura fiscal neoliberal ustedes, dicho la de eso, Peña. lo ¿Qué que le han cambiado? nosotros sí tenemos una deuda como Cuarta Transformación, y en eso yo coincido con Gibran, es que nosotros tenemos que iniciar con esta reforma fiscal de manera paulatina. Y ¿Cuándo? yo creo que esto debe de iniciar en el 2027. ¿Con qué cosas? Después de las elecciones. No, porque las elecciones empiezan en el 27. De hecho, el periodo... ¿Tú ves que en periodo- año electoral hacer una reforma fiscal Pero es factible? déjame te digo el planteamiento que nosotros tenemos. Sí. Este lugar común de que lo que hay que aumentar es la base, no es para tasar a todo el mundo en el consumo, que es lo que hace la derecha. Así es. Hace Con el IVA. impuestos a través del consumo, sea el IVA o cualquier otra cosa. Indirectos, sí. Nosotros coincidimos en algo con Gibran. Tiene que aplicarse un impuesto sobre la renta a los que más ganan. No es castigar el éxito. Pero seré muy breve porque se ha acabado Sí, mi ya se tiempo. acabó. Es cómo incluimos la informalidad a través de la simplificación de los sistemas fiscales. Eso, Bueno, ahí eso está. es así. ¿Por Y qué eso no han es con lo bajado que el IVA, tenemos, Yo con me lo que pregunto. tenemos que Simplificación. iniciar para poder aumentar la base, y los acuerdos que yo apoyo, los acuerdos que se hicieron para los pagos. Hay gente que, insisto, sigue sin pagar, como Ricardo Salinas Pliego, pero estas, como decía Gibran, no, fue un esfuerzo extraordinario para que los grandes deudores pudieran pagar. Muy bien. Te toca, Gibran, concluir. Bueno, la verdad es que este tema va a salir de una mesa con todos los partidos políticos y con cámaras empresariales, o no va a salir nunca. Porque con uno que diga, no, yo no quiero impuestos, o quiero que bajen los impuestos y de todos modos podemos recaudar más, con ese, pues entonces ya tienes uno que es está atractivo probado electoralmente. Sí, raidear Ajá. se llama, ¿no? Sí, Eso. sí, y entonces no se va a discutir ese tema que es tan importante para el país. Y yo creo que sí hay que ponernos serios y hablar de cosas que no le van a gustar a todo el electorado. Yo por eso digo, hay que concentrarnos en el 1%, pero sobre todo en la cúpula de ese 1%. La clave está en la desigualdad del ingreso, ¿no? Por eso digo que es un asunto estructural.
y que le daría viabilidad al país, porque si hace sistemáticamente que contribuyan más, pues podremos construir con esa visión de futuro. ¿Qué Instituto Mexicano del Seguro Social vamos a necesitar en 2050? ¿Qué sistema de estancias infantiles de aquí hasta entonces? ¿Cómo vamos a preparar nuestras ciudades para el envejecimiento? Todas esas corridas financieras pueden hacerse. Mucha lana, por eso se necesita lana. Tenemos que partir de ese cálculo primero, de qué es lo que nosotros queremos para el Estado mexicano, cuánto cuesta, de dónde se va a sacar y cómo se va a ir pagando a los ojos de todos. Pero si estamos pensando nada más en la próxima campaña, pues cada quien va a estar defendiendo. Pero eso es lo que programa. ocurre, Gibran. Eso es lo que ocurre. También en tu partido. Eso es lo que ocurre. La verdad. En todos lados. Te digo, estas semanas han estado hablando Maines y Chertorivsky de una reforma fiscal progresiva. Sí. Yo veré ese planteamiento y seguiré haciendo estos que hago y seguiré llamando a la conversación pública a debatir de esos temas incómodos que se quedan nada más en frases para beneficiar a un proyecto u otro o para defenderlo en lo que llega a las siguientes elecciones. Muy bien, Vianey, te toca cerrar. Bueno, me toca cerrar diciendo que el PAN miente como respira. O sea, ellos sí aumentaron el IVA, ellos sí aumentaron el ISR y no solo eso, crearon el IETU y que no pudieron ni siquiera eliminarlo. A ver, dirías tú, no te pongas nervioso, termino no, con bajó mi a 28%, no, nomás, es que me estás acusando algo falso. Lo crearon y bajó al 28%. Con promesas falsas como las que han intentado, seguir queriendo regresar con este tipo de cambios que no cambian más allá de su tipografía. Nos damos cuenta de que nunca tuvieron un plan de nación, de que nunca tuvieron un plan de desarrollo consolidado y que hoy lo que se busca a través de la implementación de una ley aduanera efectiva, a través de la implementación de la tecnificación del SAT, a través de la recaudación eficiente, eficaz y la austeridad republicana es que 8 de cada 10 casas mantengan un nuevo programa social. 8 de cada 10. Y no como lo hicieron en otro tiempo, que solamente era clientelar. Hoy lo vemos como un derecho garantizado y además también se prevé que haya inversión directa para la construcción de puertos, de 20 polos de desarrollo, se prevé la construcción de líneas ferroviarias, se prevé el rescate de Pemex, a ese al que tanto saquearon, a ese al que no le importó, y aunque vengan a negarlo, no puedes negar que lo que siempre han perseguido ustedes es la creación de impuestos. Ahora vienen a decir, ¿por qué no bajan en IVA? ¿Por qué ustedes lo aumentaron? El ISR. ¿Por qué no bajan el ISR? ¿Por qué ustedes lo aumentaron con una promesa falsa del 28 al 30 y dijeron que lo iban a bajar con Peña y ahora con Peña lo traicionó? Al 28. Así que yo les quiero decir a la gente, nosotros estamos concentrados en sacar adelante este país y lo estamos trabajando desde la disminución de las desigualdades, porque hoy México es el país con más aumento salarial en América Latina. A diferencia de lo que se viene a decir como una propuesta vaga de campaña y que nos pongamos reales y serios, ojalá Maine se pusiera serios y pusiera en la mesa acompañar el proyecto de nación que está dando resultados. Muy bien. Si les parece. O sea, no engaño, ¿eh? Es público, revísenlo. Revisémoslo. Bajó a 28% el ISR sin duda. O sea, eso no está sujeto a debate. No Bueno. entiendo por qué dicen que es mentira, pues, ¿no? Les propongo que la semana que entra hablemos de Pemex, porque aquí lo se que habló de, ¿no? Eso siempre digo, todos los gobiernos quieren, todos los partidos quieren muchas cosas y no dicen cómo los van a pagar, pero también todos los gobiernos siempre entran, sean del PRI, del PAN, de Morena, nosotros vamos a rescatar a Pemex. Y nadie ha podido rescatar a Pemex. Bueno, ya mejoró la calificación. No, según Moody's. bueno, Uno, no porque empecemos no lo digo a... yo. Sí, haces deuda soberana. No empecemos a... 7 billones de pesos. Imagínate lo que puede hacer con eso. No empecemos el debate, pero es realmente la situación de Pemex es apremiante. Y la salud. Y se está el yendo, la educación. verdad, mucho dinero en ese rescate. Si quieren, lo vemos la semana que entra. Te agradezco mucho, Damián, Lilia, como siempre, Gibran. Y gracias, Vianey, por haber venido. Gracias. Hacemos una breve pausa y voy a regresar a hablar con Juan Carlos Anaya del problema de los productores de maíz. Otro tema agropecuario que pues es parte de lo que tiene bloqueado varias de las autopistas, carreteras en el país. Regresamos en un momento más.